¿Qué tal? Esto va a ser una breve clase, breve media hora y muy personalizada. Para mi amigo Franco, que vive en Mendoza, me encargó un pantallazo general sobre Sartre y su entorno, su época. Sí, no voy a seguir diciendo todo lo que vamos a abarcar en media hora, pero es un tipo de clase que a él le gusta, donde yo voy hilando con temas aparentemente desconectados o hago un juego de palabras o algo muy elevado, lo asocio a algo un poco más jodón y chabacano y a él le gusta más esa tónica, esa modalidad, esa filosofía. Yo dice así, ahora uno se compra un café y en el café dice nuestra filosofía es que los granos, la filosofía. Bueno, el problema con Sartre es, podríamos decir, que llegó a estar sepultado. Es decir, cuando emerge el estructuralismo con Foucault superstar, pero al mismo tiempo con Barthes, el propio Camus, podríamos decir, Althusser, el mismísimo Jacques Lacan, dejan como desbaratado, desacreditado y enterrado a Sartre, que uno no puede darse dimensión de lo que había llegado a ser en importancia. Realmente le llamaba el Sócrates francés, o digamos la conciencia del mundo. Un talento, pero no solo para la filosofía, él era dramaturgo, escribía obras de teatro, en la Francia ocupada aludiendo, pero bueno, la obra principal de Sartre la vamos a mencionar a su compañera de ruta, la hacemos así peronista. Vamos a así como Marx tuvo a Engels, no así, porque Simón de Beauvoir, el castor, no mantuvo a Jean-Paul Sartre, gracias a la explotación. Recordemos que digamos, los padres de Engels eran explotadores, totales explotadores, gracias a eso se escribió el Capital. Bueno, el caso de Simone de Beauvoir, ella se presenta más bien al contrario, muy poco feministamente, más bien se dice como bueno, yo, así como Eva en La razón de mi vida, aunque no lo escribió ella, dice, Perón fue un águila que me llevó bajo su ala y yo era apenas un gorrión. Sexo extra racial, interespecie, ¿cómo es eso? Pero digamos, sabemos que Perón no era feminista, la han hecho feministas, los que han hecho al Che Guevara gay friendly, ¿no? Los que han hecho a Nietzsche de izquierda. Y yo creo que ahora podríamos hacer a Sartre de derecha, ese era un poco lo que había que decir, porque quien pone el hincapié en que vos tenés siempre la libertad, el gran tema de Sartre es la libertad. Pero no es lo único, tenemos que decir varias cosas entonces. Por un lado, él estudió el Hegel de Hippolyte, digamos, cuando se dedica a la filosofía realmente es un buen, ¿cómo se dice? A ojo de buen cubero, es un buen entendedor de Hegel. Y entonces, quienes sean sartreanos, a su vez, en parte son muchas veces hegelianos entusiasmadísimos con Hegel, que ya no se ven un poco tironeados en la obligación de elegir o de decir me faltó terminar de explorar y de poner a prueba a Hegel. No, en Sartre está bastante asimilado, por así decirlo. Se suele decir, ¿no?, que los franceses robaron todos los alemanes. Para cada uno de ellos tenés el equivalente. No, Foucault tomó todo de Nietzsche, Althusser naturalmente de Marx. Y Sartre, bueno, en realidad lo más famoso que es la angustia. La palabra existencia misma lo emparenta, pero se puede decir emparienta, me dijo mi amiga Itati, que es profesora de letras.
y que es brava, corrige, entonces yo siento que tengo que decir emparienta. Eh, pero en... suena mal. Emparienta suena incesto total. Bueno, es la época donde Claude Lévi-Strauss establece la gran división entre naturaleza y cultura, que es como cuando René Descartes se preguntaba dónde se conectan el alma y el cuerpo, y él contesta, ¿no? En la glándula pineal. Bueno, también contesta entonces Lévi-Strauss que el incesto, si bien hay, los faraones egipcios pueden, digamos, coger entre hermanos, es un gran privilegio, una norma excepcional. El hecho mismo de que se marque una diferencia allí es como una... Bueno, esto, por supuesto, no quiere decir que haya un horror al incesto, aunque por supuesto, en la tragedia griega, cuando alguien descubre, cuando Edipo descubre que se acostaba con su madre, siempre es el horror. Pero el horror es cultural. Freud ya destaca desde el comienzo que digamos, es mala palabra en psicoanálisis decir que algo es como endogámico, porque es la tendencia, digamos, es la tentación. O sea, nosotros realmente recibimos los primeros chispazos sexuales que encienden toda la energía vital, ¿no? De nuestra madre, y realmente hemos jugado con una niñez que está sexuada para Freud con nuestros parientes. Entonces tenemos una atracción más fuerte hacia nuestros parientes que hacia desconocidos. Realmente esto es base de la, digamos, de toda como una obligación cultural de no cogerte a tu prima, sino de salir a buscar lejos. Enseñar, irte a buscar a tu amor, como incluso superando el gran amor que tenés hacia las afinidades que podría tener con tu familia, para mejorar la raza, como se mejora la raza de los perros. Bueno, pero nada de esto habla Sartre, aunque sí habla Sartre siempre al mismo tiempo que con muchísima sapiencia. Hay que reconocer, si uno considera que fue muy popular y que podía escribir de una manera muy llana y llegar a mucha gente y conmoverla, que no le faltó el rigor filosófico. Que por lo menos todas las referencias que él hace a Baruch Spinoza, a Fichte, a Schelling, cuando él habla de un ser para sí, en fin, él domina el corpus bibliográfico filosófico sin simplificarlo ni deformarlo, y hace su propia versión. Y en materia de filosofía, el libro más importante podría ser El ser y la nada, y en ese libro, digamos que lo más importante que podríamos decir allí, y esto ya lo separa completamente de Heidegger, él no se da cuenta que se separa de una manera sacrílega, de una manera... Marx dice, voy a propósito a dar vuelta a Hegel. Sartre no. Sartre escribe para definir bien su posición y se llama existencialista. Entonces da una conferencia que se llama El existencialismo es un humanismo. Y allí da como antecedentes, por ejemplo, no es tomando del pico de la mirinda, pico de la mirándola. Y bueno, da una serie de nombres, dice que es un existencialista pero católico, que es un existencialista, y cada uno de ellos, los que estaban vivos, porque Cito había muerto, dice, no, nada que ver. Karl Jaspers dice, a mí no me miré, yo qué carajo tengo que ver, ni siquiera soy católico. Y el que más salta como leche hervida, como esa leche negra del alba con la que cita Paul Celan en Todes Fue, es justamente Heidegger que inspira mucho este poema del culto a la muerte, ¿no? Alemán,
eh, el ser para la muerte, la angustia porque vamos a morir, la muerte no, bueno, para hacer esa angustia no es porque vamos a morir, es porque tenemos que decidir en cada instante cotidiano algo que nos quita la intimidad de nuestra libertad, porque tenemos que ser trascendentes y tenemos que conmover, convencer, negociar, seducir, luchar contra otro. Por supuesto, tiene el sesgo marxista del combate muy fuerte, no es nunca no marxista. Es decir, las influencias que tiene sobre él Hegel y Heidegger lo ayudan a articular como digamos, para decirlo lo principal. Lo principal es el ser humano sería, digamos, el único animal, así como muchas veces podemos señalarlo solo desde la biología como un animal muy diferente a los otros porque no tiene un periodo de celo, ¿no? Es decir, tiene un periodo de celo permanente, estamos calientes todo el día. A cualquier momento del año podemos coger los animales, no. Bueno, el periodo de incubación de maternal, el cachorro humano requiere mucho más tiempo para madurar, ¿no? Una jirafa nace caminando, el ser humano no aprende a caminar, se le sigue formando el cerebro después de que la madre ya lo parió. Entonces, bueno, la masa encefálica que tenemos es única, pero también el sistema de recauchutar lo que había, que tiene el darwinismo, obligó a que se pierda como un año de crianza fuera de la panza. Pero bueno, eso sería estrictamente biológico, y por supuesto, el gran gesto que tienen que hacer siempre sobre todo los filósofos, es decir, no, todo es cultural, nada es biológico. Muchas veces lo exageran, y muchas veces se ven privados, incluso algo que los norteamericanos no, de maravillosas pruebas de que tenían razón. Un caso de esto sería uno de los temas que toca Jean-Paul Sartre de manera decisiva, es la gran el debate, digamos, entre el determinismo y el libre albedrío. En general, cuando tenemos un filósofo que basa su matriz de pensamiento en las matemáticas, es determinista. Porque naturalmente en las matemáticas hay una determinación mucho más rigurosa. Entonces realmente podemos, o si hablamos con un ajedrecista, si para él, digamos, cada decisión que tomo en mi vida es como una jugada de ajedrez, bueno, entonces una computadora puede prever todas las decisiones que tomaré. Y así es como, a partir de una antigua reducción al absurdo, decía, bueno, que exaltaba la intencionalidad, la voluntad, y se burlaba de ella, como, bueno, si no fuera que importa la intención de un autor, si no importa la intención de Shakespeare, bueno, hacemos al azar, tecleamos 500 monos tecleando al azar, en algún momento van a producirla sobre Shakespeare, por mera combinatoria, ¿no? Van a producir un libro que es todo A, B, A, C, y así. Y esto lo lleva a Borges a un cuento que se llama la lotería babilonia, no, es la burla a la ley Sáenz Peña, a la democracia, a la obligación de votar. No, este se llama La Biblioteca de Babel. Y allí están todos los libros escribibles, que no son legibles, pero están también las obras completas de Shakespeare y los de Gabriel Rolón, o sea, todos los libros, digamos, desde el punto de vista probabilístico y del cálculo, nosotros podemos hacer el cálculo de combinación de las letras, no es infinito. Entonces, todos los libros que pueden ser escritos, pueden ser calculados, pueden ser escritos ahora mismo, le puedo mandar a la inteligencia artificial y escribir todos los libros que pueden ser escritos. Porque es una combinación de letras. Y las letras son 23, 24. O sea, al ser algo como los números, acotado, riguroso, realmente no hay duda que podríamos, desde ese punto de vista, decir todo está determinado. Todo está previsto, no hay nada nuevo. Eso no agota la discusión, pero en general hay filósofos, hay pensadores que se apartan de las matemáticas. Esta es mi teoría. En general todos los que son
más inclinados a lo artístico, ya sí creen en el libre albedrío de una manera estocástica y donde el azar interviene mucho antes. Por supuesto, los que son deterministas hablan de zonas de indeterminación levemente abiertas que, o sea, Dios, por ejemplo, planifica, bueno, a la final los buenos tienen que ir al cielo y los malos al infierno. Pero bueno, vamos a dejar que se maten entre ellos. Yo les dejo un espacio de libertad, claro. Pero el plan divino está determinado. Y en ese sentido, bueno, del sistema de Darwin también incluye esta cuota de azar, la cuota de azar que es realmente sorprendente, porque intuitivamente somos lamarquianos y querríamos que las jirafas estirando el cuello produzcan cuellos más largos, que haya algún tipo de dirección inteligente y no que sea al reverendo pedo primero una mutación que nadie establece como sistemática. Por más que se diga sistemático, no sé, el exterminio sistemático. No, sistemático es hay mal empleado, ¿no? Pero lo que hace, en vez de estirar la jirafa, de estirar el cuello de las jirafas, la naturaleza es traducir mal el ADN de una cebra y de pronto la cebra es cuadriculada. Ahora bien, no le sirve para nada, no tiene más hijitos, no come más, se extingue. Pero después aparece todas las combinaciones posibles, pero dentro de lo que es el azar de una mutación que no se da tampoco por razón alguna, ¿no? O sea, la mutación en sí misma no se da, bueno, cada 10 reproducciones de ADN una va a salir para el orto, pero conviene porque a veces mejoran las especies. No, ni siquiera, no hay eso. No se sabe por qué. Mutaciones, ¿por qué? La palabra... presión evolutiva, hablan de la mismísima palabra para sostenerla, ¿no? Y luego no se dan tampoco todas las combinaciones. Bueno, hacemos jirafa de cuello corto, hacemos jirafa con cuello atravesado, hacemos jirafa con cuello en forma de sacacorchos, hacemos jirafa... No, tampoco. Se da una pequeña alteración que de pronto, combinada a su vez con el ambiente estalla el volcán Vesubio, hay tormentas, de pronto se extinguen los pececillos que comían, no crece más el coco. Bueno, esa combinación, o sea que hay mucho azar allí, hay mucho azar. Y aún ahí está totalmente determinado por las leyes finales, la necesidad y el orden de que tiene que poder reproducirse, tiene que poder sobrevivir, tiene que poder alimentarse. Y hacer todo lo que es también un poco no tan mecánico, ¿no? Porque todo el cortejo exuberante, nada ahorrativo, el pavo real, o sea, exponiéndose a 1000 peligros para ser el que enamora. Nosotros tenemos muy expuestos los testículos. ¿Por qué? Porque tienen que estar refrigerados, porque tiene el semen que está a otra temperatura que el resto del cuerpo. Bueno, el altísimo costo que pagamos por un diseño azaroso. Bueno, volviendo a Sartre, no hay esencia. El ser humano nace sin esencia. La existencia del ser humano y su conducta, basada en la libertad, le va a permitir crear su propia esencia. Y en ese sentido, angustia. ¿Por qué dice Sartre entonces que hay mala fe? Llama mala fe a quienes niegan o bien la parte trascendente del ser humano y no la asumen como propia y se refugian en, no, yo no tengo nada de responsabilidad individual, no puedo ser mi propio Dios, yo soy una víctima del capitalismo o Dios me mandó a hacer esto así, soy un mero súbdito, un esclavo, una posición medio como histérica y de alma bella al mismo tiempo, o si es el mandato de mis padres. Uno se refugia entonces en distintos amos, podría decirle acá, que tomó mucho de Sartre, sobre todo esto de Dostoyevsky, de si Dios no existe, nada está permitido, no hay nada ni permitido ni prohibido, no hay ninguna totalidad que determine.
Entonces Sartre dice, los que tienen mala fe son los que niegan el aspecto eh, que siempre está presente, trascendente, pero también los que niegan el aspecto inmanente. El ser humano es las dos cosas. Entonces, miren el ejemplo que da, para que ustedes vean que el tipo es muy barrial y reo, y no es que habla de manera oscura, como Heidegger. Entonces dice, si yo, de un muchacho, le agarra el bracito a la muchacha, es de mala fe negar que él la considera un puro objeto, la está cosificando, quiere un diálogo con el cuerpo de ella, y es de mala fe por parte de ella atribuir parroquialmente que él me quiere proteger del frío. No es un ejemplo lejano a nada. Realmente Sartre es un placer de ser leído y por eso ha sido el preferido también de los escritores. Bueno, Mario Vargas Llosa estaba trabajando en un libro sobre Sartre que lo había impresionado muchísimo toda su vida y que nunca dejó de convencerlo, ¿no? Y lo mismo, bueno, Juan José Sebrel, bueno, toda la generación contemporánea, Tomás Abraham, todo, por citar argentinos, pero no porque sean los más importantes de los influidos, sino porque quizás nosotros los conocemos. Influyó, por supuesto, en el teatro. Sartre quedó a la izquierda de Camus y es famoso entonces que uno diga, bueno, si Sartre apoya a Stalin, hay que hacerlo porque si no es hacer el juego a la derecha. Y en fin, por eso Stalin también en su momento quedó, por ejemplo, Todorov escapa, llega a París y están todos Sartre, Stalin y todo. Si yo me acabo de escapar de ahí, ustedes están locos, ustedes son los más grandes intelectuales del mundo. Entonces, no digamos que Sartre perdió de alguna manera por ese motivo algo de prestigio, sino que hay siempre grandes escuelas francesas que luchan en literatura también como corrientes. Y bueno, efectivamente lo que fue la irrupción de la figura de Sartre y luego cómo lo destronó Foucault, todo el mundo se había olvidado de Sartre. El último Sartre es sorprendente y ese sí merece la pena olvidar porque se alía con el de las Brigadas Rojas, escribe, yo en realidad nunca sentí angustia, está de moda decirlo. Simón de Beauvoir le pide, no publiquen más esas conversaciones, conversenla ustedes, pero... Bueno, y Simón de Beauvoir realmente retoma muchas ideas de Sartre y es muy interesante. Tomando en cuenta, por ejemplo, para empezar, que el feminismo es el movimiento, la lucha, la batalla que hay que dar, y también diciendo que la mujer es libre, con este sentido que podemos decir que tiene la derecha finalmente, con decir, no, mira, por más que a mí me despidan, yo puedo mentalizarme que ahora voy a ser mi propio empresario, y todo esto lo dice la derecha. O sea, no tiene nada de colectivo, no tiene nada de la solidaridad, no tiene nada de la camaradería marxista. Y sin embargo, siempre la gran bandera que se agita es la de izquierda. Y por eso, cuando todos saludan el nuevo libro de Foucault, Sartre escribe, siempre hacía pelotas a todos sus rivales, ¿no? Escribe, ahora la única barrera que hay entre que Francia se haga comunista y que no lo logre hacer se llama Michel Foucault. Realmente lo toma como tecnócrata frío, apolítico, y no cree sobre todo en que las estructuras a manera de arqueología que propone Foucault sean las leyes de la historia que van a conducir a la revolución. En Foucault hay además una idea de poder completamente... Bueno, no vamos a entrar ahora en Foucault. Foucault merece, por supuesto, mucho más tiempo. Pero ciertamente podemos ver una diferencia muy nítida. Foucault nos ofrece todo el tiempo una posibilidad de victimización, de decir,
el panóptico de Beckham, las instituciones son todas concentracionarios, mecanismos de vigilancia y de castigo. Bueno, nada de esto dice, aún en la cárcel soy libre, pero tengo que asumir la libertad y no escaparme como un cobarde y no decir, no, yo no elegí esto. Vos elegís, vos no te das cuenta que elegís. E incluso si no fuera cierto que elegís, te conviene pensar que elegís a manera de profecía que se autocumple, de autosugestión, de placebo. Pero bueno, los deterministas, por ejemplo, William James escribe la teoría de la emoción, que dice que no es que primero siento miedo y luego viene la adrenalina. Primero viene la adrenalina y luego se le comunica a mi cerebro que lo que estoy experimentando es miedo, ¿no? Y eso efectivamente ha sido comprobado ahora con los grandes instrumentos para medir aspectos neurofisiológicos, que primero el cerebro le da la orden a la mano izquierda a mover la mano izquierda y luego la conciencia dice voy a mover la mano izquierda, pero luego. Así que si no abominaran de experimentos empíricos y biologicistas, toda la escuela europea, verían que finalmente tenían razón en lo que decía, que les convenía hacer experimentos. Vamos a dejar. Sartre, bueno, la frase más famosa, el infierno son los demás, se refiere a la presión de los demás, a la mirada del otro sobre uno, a la identidad que nos forja tener un cuerpo para los otros no son temas de difícil elucidación. Sartre es un autor muy seductor, nos llama a estar comprometidos con nuestra época y que es nuestro deber realmente asumir la libertad, cargar con ella, aunque es insoportable. Si yo le voy a preguntar a un amigo algo y digo, lo va a decidir él, no me estoy dando cuenta de que yo decidí a qué amigo preguntarle, que seguro yo ya sé lo que me decía ese amigo, y por algo elegí a ese amigo y no a otro que me diga otra cosa. Y es así como Sartre, cuando un joven le pregunta si debe emigrar o quedarse cuidando de la madre, Sartre no le contesta. Dice, ¿por qué no me dice el consejo? Usted ya sabe, usted ya decidió, usted me viene a preguntar esto a mí, entonces ya sabe lo que yo le voy a contestar. Estamos condenados a la libertad. Y realmente está bien formulado, porque no es un alivio. Mucho más alivio. Spinoza dice que si una piedra cayendo tuviera conciencia, la piedra diría, estoy cayendo por propia voluntad. Nosotros no vemos, según Spinoza, todas las fuerzas y determinaciones que nos atraviesan. La palabra atraviesa es un éxito. La metió Lacan para siempre en el corazón de todo. El profundo está hablando de Hegel, atravieso. Mi familia fue atravesada por el exilio. Fantástico, ¿no? No logró éxito, su teoría no es considerada respetable, pero una palabra metió, una cuña. Bueno, de Sartre habría mucho para decir, y por supuesto de Simone de Beauvoir y su gran actualidad, el libro se llama El segundo sexo, y habla de la construcción social, por supuesto, de la identidad de la mujer y de la libertad que hay al respecto. La libertad implica responsabilidad. Bueno, todo esto es muy interesante porque finalmente no es nada demagógico. Pero es también, en cierto sentido, tiene cierto patetismo que está un poco reñido de la tradición estoica, ¿no? En ese sentido no es realmente estoico. Pero bueno, de esto vamos a hablar la próxima. Ya voy a tener medio siglo de vida. Mis amigos que me quieren mucho dicen que hay que celebrarlo especialmente. Es decir, mañana, el día 20 de noviembre, cumplo los 50 añitos. Y bueno, mis amigos dicen que no voy a llegar al segundo siglo, así que a la segunda, que va a ser mi único medio siglo, así que si quieren colaborar, si quieren pedirme algún tipo de clase especial sobre tal cosa y pagármela 5.000 pesos, una cosa así, para mí es buenísimo, porque yo me hice repartidor de pizza
y es algo que Sartre celebraría como un acto de libertad, de responsabilidad, de autogestión, que yo, pero la verdad no tiene nada que ver con los ideales de Marx, para nada. Es un atropello, de hecho nos atropellan, nadie se hace cargo.